Bienvenidos nuevamente a una villerita más de aquí desde una banqueta disfrutando un buen café y una baguette. No estoy desde las calles de París, sino desde las faldas del mismísimo Ajusco y con esta villerita de Paco Stanley y todo lo que acontece alrededor de este suceso y a 24 años de ese suceso y otras cosas, y ahora que está en boca de todos esta serie de este documental de VIX sobre el crimen, el show y muchas otras cosas. Pero a ver, mi queridísimo Alberto, te pongo en disposición el micrófono y ¿qué nos dices? Así es, queridísimo César, estamos transmitiendo aquí en un lugar parecido a la nada, donde vamos a hablar del caso Stanley. Si tuviera un nombre, este episodio sería El Iceberg de Paco Stanley, porque pues vamos a hablar un poco de todo, un poco de este documental reciente llamado El Show, Crónica de un Asesinato, escrito y dirigido por Diego Enrique Osornio, donde utilizan mucho material de archivo de Televisa y donde se sientan o se pone en el banquillo de algún modo entrevistados a distintas personas, como puede ser el caso de el mismísimo Benjamín Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, pero también al dueño de Televisa, también está ahí en la bioserie, y la edición de Pedro G. García. Pero también hay mucho material, ¿no? Por ejemplo, Leyendas Legendarias también hizo un episodio que, por cierto, se los tumbaron los herederos de Stanley. Y también este documental viene a reflejar la cuestión de la lucha entre las televisoras, que en el año 99, cuando fue el deceso de Pacorro, pues era evidente esta lucha feroz por el rating, esta sociedad del espectáculo, estos 90s mexicanos, donde fue el Fobaproa, fue el efecto tequila, la crisis financiera del 94, la muerte de Ruiz Massieu, de Luis Donaldo Colosio, el levantamiento armado zapatista. Fue una década que transformó la vida política y social, y que se da también la cuestión del fallecimiento de Paco Stanley, con todas estas atenuantes. ¿Y por qué sería el iceberg de Paco Stanley? Pues básicamente sería el iceberg de Paco Stanley por la cuestión de cómo se manejó primero como figura mediática, que sí lo era una persona que manejaba a través de sus distintos programas, pácatelas, una tras otra, etcétera, pues manejaba rating y era el clásico bullying que cabuleaba a sus distintos patiños, a sus camarógrafos, a sus edecanes, a su público. Y esto es lo interesante. ¿Tú cómo lo ves desde allá, desde el bellísimo Ajusco, querido César? Yo estoy aquí en un lugar parecido a la nada, quizá parecido como al desierto del Sahara. Así es, mi queridísimo Albertorro, de los villeros el más rorro en este iceberg, como lo mencionas, de Paco Stanley. E incluso en programas como el de El Escorpión Dorado y recientemente en La Saga con Adela Micha, pues Benito Castro, un personaje también muy cercano a Paco Stanley, ha hablado sin pelos en la lengua sobre su relación precisamente con las drogas, con el Señor de los Cielos, esta relación como lavado de dinero, incluso sobre algunas propiedades del Señor de los Cielos, de Amado Carrillo, que se pusieron a nombre de Paco Stanley, y que parece que por ajustes de cuentas sobre esas propiedades que Paco Stanley no quiso devolver, pues parece ser que hubo esa ejecución. También en lo político, como lo mencionas, recordemos que en el 97 es la primera vez que hay una alternancia en la Ciudad de México hacia la izquierda, incluso en el país se puede decir la primera vez que la izquierda gobierna. En este caso fue encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas en el PRD, llega a la jefatura de gobierno con el PRD, y es la primera vez que la izquierda gobierna, y hasta la fecha tienen bajo su gobierno la Ciudad de México, la gran capital.
Y pues bueno, las televisoras, estos grandes consorcios, al verse amenazados yo creo que hasta desconcertados por esto que sucedió, y me refiero a la alternancia política, bueno, también por el hecho del asesinato de Paco Stanley, vemos que este caso lo toman como para una manera de atacar al gobierno del Distrito Federal, argumentando, lo vemos ahí con decir que esta ciudad es cada vez más insegura, que esto pudo haber sido cualquiera de nosotros, un familiar, y se pierde totalmente en la narrativa y en el discurso de la violencia, que esto fue un acto premeditado y una ejecución, no una ejecución profesional, que no era ni un secuestro ni un intento de asalto. Iban directamente, por la manera en que ejecutaron a Paco Stanley, iban por él. Fue de una manera de ajustes de cuentas y profesional. Y esta línea jamás se investigó, ¿no? En este caso, que fue por la Procuraduría, en ese momento encabezada por Samuel del Villar, pues jamás se llevó esta línea de investigación, y por el contrario solo quisieron hacerlo pasar como un ajuste de cuentas de algo pasional en todos los sentidos, por una edecán y por su patiño en ese momento, Mario Besares, que digamos que también esto se podría titular el último gallinazo, aquel baile legendario donde al mismo Mario Besares se le cayó una bolsita de cocaína. Y bueno, también sale a relucir otro mallito, un mallito zambada, que pues confirma, ¿no? muchas teorías sobre el mundo del narco dentro de los medios y la política, que ya bien sabemos cómo se maneja. Pero tú, ¿qué dices, mi queridísimo Alberto? Qué bonito soy, como me quiero, jamás me podré olvidar. Y ya regresando a esta villerita, César, en forma, hay varias aristas en esta cuestión, en este iceberg de Paco Stanley. Cómo la Procuración de Justicia y cómo se fabrican culpables de manera express para apagar el ruido mediático, o cómo las altas esferas tergiversan para cuidarse entre ellos esta cuestión de círculos de impunidad. Y aquí en este caso en particular se ve, o es notorio, o está tras bambalinas o sugerido, pero ahí está. La televisión como una arma de propaganda masiva para generar verdades, y los políticos como pésimos administradores y aliados. Esta triada: televisión, sociedad del espectáculo, política y crimen organizado. Me explico de mejor manera. Vemos en particular cómo se fabricó el caso a partir del famosísimo cocinero de los Amezcua, Luis Garabel Valencia, donde él acusó que había una güera, y como había una güera edecán, pues ya fue Paola Durante. Que había un cholo y captan a otro chivo expiatorio, y conectaron estos grandes investigadores mexicanos al Patiño. Vamos también a señalar al Patiño. Se arma el caso y posteriormente, un año y medio después, este mismo Amezcua señala que fue amenazado, que fue golpeado, que le prometieron menos años de cárcel, y de esta manera el caso que armó Samuel del Villar pues se cae. Es evidente cómo se buscó generar culpables para apagar el sonsonete, donde hasta Lili Téllez, Ricardo Salinas Pliego, Jorge Garralda utilizaron esto como un motor de propaganda contra el PRD y atacar de manera mediática y feroz a lo que era, pues de alguna manera, el primer gobierno de izquierda que se había generado a nivel nacional. Que incluso también comentan que a Zedillo no le agradó todos estos comentarios que soltó Salinas Pliego, esta manera estridente, anarcocapitalista del tío Richie, ahora tan popular en Twitter. Y también se comenta sobre el caso muchas cuestiones que están confusas, ¿no? Porque les digo, como bien señalamos en la bioserie que lanzaron a través de ViX, pues tiene mucho de teatral este caso. Por ejemplo, el cholo,
que se dice que fue el que disparó, pues se ve que no es una persona con formación en armas. La persona que atacó a Paco, a nuestro Pacorro, tuvo que haber sido alguien que estaba completamente adiestrado en armas de fuego, porque su letalidad fue tremenda. 4 disparos, todos certeros a la cabeza, sin fallar. Entonces, y en los retratos hablados que presenta la Procuraduría del DF, es una persona con traje, con barba bien afeitada, pues con un porte, discúlpenme villeros, pero lo tengo que decir, con un porte policíaco. O sea, no era una persona, no era un amateur, era un profesional que iba a lo que iba. Es evidente también cómo este ruido mediático pues ayudó a TV Azteca a generar rating, del cual también Televisa se vio beneficiado. Esta ola de no querer apagar la televisión para ver qué seguía en este reality show que generaron las mismas televisoras por esta lucha por el rating. Ambas practicaron el nado sincronizado para atacar a Cárdenas, que aparte de ineficiente también estaba pues tratando de proteger a algo o a alguien. No lo sabemos bien porque él tampoco no se mostró con claridad en este proceso. También aquí se ven en este documental cómo a través de un recurso que utiliza Enrique Osorno, utiliza un recurso de caja oscura. Él así lo explica en una entrevista donde nos comenta que fue citando a los entrevistados y los metió a una habitación oscura amplia donde se sentaban y daban su testimonio, su entrevista a 4 cámaras, y pues era como una caja oscura de los aviones. Esa era la metáfora que él quiso utilizar. Y pues estuvieron los dueños de ambas televisoras, Cuauhtémoc Cárdenas, y en ese sentido el show crónica de un asesinato tiene relevancia, porque es como una caja negra de un avión que nos revela después de 20 y tantos años cómo se comportó, cómo era y cómo sigue siendo la política mexicana, la sociedad del espectáculo y también lo que es el crimen organizado y cómo se entretejen, cómo es esta urdimbre. Y habrá mucha gente que diga que son especulaciones, que Paco conocía al Señor de los Cielos. Ahí mismo en el documental se muestra como testimonio cómo Benito Castro dice que lo llegó a ver, cómo pusieron una casa productora donde obviamente le servía para el lavado de dinero, y cómo se tapó en su momento, todo esto se cubrió para que no saliera al descubierto, y cómo se da esta colusión entre sociedad del espectáculo, televisoras, crimen organizado, policía, gobiernos, y cómo son los que generan toda esta podredumbre social que no nos quieren mostrar, pero ahí está. Pero tú, ¿cómo ves, queridísimo Cesarín Soltero? Y estamos aquí en la carabina de Ambrosio. No, estamos en Conjura Villera. ¿Cómo ves esto que comento, César? Muy atinado, mi queridísimo Alberto, en este mercado de lágrimas que dirigía Paco Stanley. Y sí, bastantes aristas, como mencionas, bastantes claros, oscuros. Y bueno, en este documental, en esta docuserie, pues queda de manifiesto algunas cuestiones que se ponían sobre la mesa sobre la relación de Paco con el narco, nuevamente. Y claro, las televisoras y los medios de comunicación o de desinformación. Recordemos que también era una época en la que el internet prácticamente era nulo, y quienes tenían acceso a esta información en internet era gente privilegiada, ¿no? Todo lo que la gente podía consumir era a través del periódico y los medios convencionales, finalmente, periódico, radio y televisión. Cabe destacar
también quién era Televisa, este soldado, quién era el Tigre Azcárraga, por supuesto. Y bueno, en ese momento ya había sido heredada a su hijo, Azcárraga-Gin. Y quiénes se hacían llamar, ¿no? Estos soldados del PRI. Y abiertamente decía el Tigre que la televisión no iba a morir, que era para la gente popular, para la gente que no tenía ese acceso a la cultura, ¿no? Y que ellos iban a estar ahí. Gran poder mediático, llega a TV Azteca como una competencia para poder tener diversidad, pero pues hasta la fecha de hoy, como sabemos, es lo mismo. Se ataca al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. También es sabido hasta la fecha que realmente no se combate ese narcomenudeo y el narcotráfico existente, persistente y a todas luces en cada esquina de cada colonia de la Ciudad de México, que es el narcomenudeo, sobre todo en todas las partes, pero también recordemos la corrupción de la alcaldía Cuauhtémoc, un punto fundamental para el comercio informal e ilegal también, no solo de drogas, sino de mercancía, de ropa y muchas otras cuestiones de piratería. Muchos intereses que se siguen manejando hasta ahora, y hay que poner atención también en eso. No vale la pena recordar que realmente no se combate, y también deja mucho dinero a esta clase política y estos dirigentes. Reitero, se ha mencionado mucho las relaciones con las drogas de Paco Stanley y los medios de comunicación. No es solo exclusivo de Paco Stanley, se habla que si él les vendía droga o no. Yo no lo veo tanto que sea alguien que les vendiera droga, pero más bien podrían que compartían, ¿no? Yo creo que en ese caso Benito Castro lo deja muy en claro, en ese tipo chiste de yo le daba a él. Era como decir, no, él no sacaba su dinero, no había necesidad de que él vendiera drogas. Él simplemente con los programas, con la enajenación, con el show, con esa comicidad violenta, él mismo lo comenta, Benito Castro, le era suficiente. Con los patrocinios le era suficiente, él no debía dinero. Más bien podrían haber sido otras cosas que, como muchos mencionan, tal vez llevó a la locura a Paco, ¿no? Después de ser alguien carismático, lo vemos en la última etapa en TV Azteca, en sus programas, una tras otra. Ya un Paco bastante agresivo, más intolerante, y pues puede ser debido al consumo de drogas o otras cuestiones, ¿no? Se hace muy famoso este programa donde agrede a Mario Besares y donde les dice, ya paga lo que debes, págales lo que debes. Tal vez quien estaba acorralado realmente era Mario, y bueno, esas ya son especulaciones mías, ¿no? Tal vez quien estaba acorralado era él. También recordemos que había un lío de faldas, o bueno, se especulaba sobre la paternidad del último hijo de Mario, donde abiertamente en televisión Paco Stanley decía que era de él. Y pues sí, todos esos vínculos fueron las líneas que se manejaron, esas líneas de investigación, pero tapando mucho más allá. Y de chivos expiatorios, pues es fecha, es día en que en otros casos sabemos que la justicia en México es prácticamente nula, y que las cárceles están llenas de pobres e inocentes, que los verdaderos criminales generalmente tienen el dinero suficiente y el poder suficiente para pasearse libremente en la calle. Muchos temas que salen a relucir con esta docuserie, pero pues qué mejor que verla. Y de mi parte pues sería todo, con esta villerita que no podíamos dejar pasar ahorita que está en boca de todos este tema nuevamente. Y pues pácatelas, ¿no, mi queridísimo Alberto? Y pues ahí los dejamos. Pues así es esto del abarrote, queridísimo César, este caso Stanley con su iceberg, con las cosas que ocultaron, con las cosas que han salido y las que pueden llegar a salir. Un caso de intriga política, chismes del espectáculo, toda esta cuestión criminal del narco. Y les recordamos, villeros, que nos apoyen ahora más que nunca, porque YouTube nos está jugando en contra con el algoritmo, y pues yo creo que vamos a sacar hasta nuestro Patreon, ¿no?
porque nuestro floor manager César, a veces no tenemos tiempo para nada, nosotros precarizados. Entonces, pues apoyen este proyecto que realizamos humildemente desde nuestra geografía ñera. Y pues nos despedimos. Sean felices ustedes que pueden. Cambio y fuera.